Hola amigos, qué gusto estar aquí con ustedes una vez más. Este es ese espacio donde lo cotidiano se cruza con lo inexplicable, donde las preguntas más simples se transforman en misterios que desafían la lógica. Relájense, pero no demasiado, porque lo que escucharán hoy podría hacerlos dudar de todo lo que creían conocer. ¿Alguna vez han tenido un encuentro con alguien que simplemente no pudieron olvidar? Quizá fue una mirada que duró demasiado, una frase que parecía esconder algo, o un gesto que no encajaba del todo. Todos hemos conocido a extraños en nuestras vidas, pero a veces esos encuentros parecen algo más. Esta noche les contaré 4 historias que los harán dudar de quienes caminan entre nosotros. Un cliente que deja un rastro imposible de explicar. Un niño que aparece y desaparece como si nunca hubiera existido. Un hombre en un autobús nocturno que sabe más de lo que debería, y un ser con una presencia que desafía lo humano. Así que apaguen las luces, ajusten el volumen y prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no son solo relatos, son advertencias. Bienvenidos a Historias del Lado Oculto, y hoy presentamos Encuentros con Desconocidos. ¿Alguna vez han trabajado en el turno de noche? Es un horario extraño, ¿no creen? Mientras todo parece tranquilo, algo cambia cuando el reloj avanza y las horas se vuelven más solitarias. Es como si la noche misma guardara secretos, esperando a mostrarse. Esta historia nos llega desde Monterrey, México, donde Carlos, un joven encargado de una tienda 24 horas, vivió una experiencia que jamás podrá olvidar. Según nos contó, todo ocurrió en un tramo desolado de la carretera 85, una de esas rutas largas donde raramente se ven autos pasar durante la madrugada. Era una noche lluviosa, pasada la medianoche, y Carlos, como siempre, estaba detrás del mostrador. A esa hora, los únicos sonidos eran el zumbido de los refrigeradores, el suave golpeteo de la lluvia contra los cristales y de vez en cuando el ruido de algún auto pasando a lo lejos. Según él, esa rutina nocturna ya le resultaba aburrida, casi monótona. Todo cambió cuando escuchó el tintineo de la campanilla de la puerta. Alzó la mirada y vio entrar a un hombre. Y fue en ese instante cuando algo en él supo que esa noche no sería como las demás. El hombre era alto, delgado, con un abrigo largo y un sombrero que le cubría gran parte del rostro. Se movía con pasos lentos, casi rígidos, como si algo pesara sobre él. Carlos intentó ser amable, aunque no podía evitar sentirse incómodo. «Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarle?» El hombre no respondió. Caminó directamente hacia los refrigeradores del fondo, tomó una botella de agua y luego se dirigió al pasillo de los snacks. Carlos lo observaba desde el mostrador, pero no podía quitarse la sensación de que había algo raro en ese cliente. Cuando el hombre regresó al mostrador, colocó una botella de agua y una bolsa de papas fritas frente a él. Pero lo extraño era que seguía sin hablar. Ni un saludo ni una palabra. Carlos intentó romper el hielo. «Llueve bastante esta noche, ¿verdad?» Nada. Ni un gesto, ni una mirada. El hombre simplemente sacó un billete arrugado de su bolsillo y lo dejó sobre el mostrador. Carlos, ya incómodo, tomó el billete y registró la venta. Fue en ese momento cuando algo le llamó la atención. Las manos del hombre eran extrañas. Los dedos eran anormalmente largos y delgados, como si pertenecieran a alguien mucho mayor, pero sin las marcas típicas de la edad. Lo más perturbador era que sus uñas parecían demasiado duras, casi como pequeñas garras. Carlos sintió un escalofrío, pero decidió no darle importancia. Le devolvió el cambio rápidamente, sin querer mirar más tiempo esas manos. El hombre lo tomó, giró sobre sus talones y salió de la tienda en silencio, sin decir una sola palabra.
La campanilla volvió a sonar cuando la puerta se cerró detrás de él. Carlos suspiró, aliviado de que el cliente se hubiera ido, pero la sensación de inquietud seguía allí, como si algo no encajara. Decidió revisar las cámaras de seguridad, más por curiosidad que por otra cosa. Rebobinó el video hasta el momento en que el hombre había entrado. Lo que vio lo dejó helado. En la grabación no había nadie. La campanilla sonó, la puerta se abrió, pero no había rastro del hombre. Los estantes mostraban cómo la botella de agua y las papas fritas desaparecían como si alguien invisible los hubiera tomado, pero el cliente simplemente no estaba allí. Carlos revisó el video una y otra vez, intentando buscar una explicación lógica. Tal vez había un fallo en las cámaras, pensó, pero no podía ignorar lo que había visto con sus propios ojos. Un hombre extraño, demasiado callado, con unas manos imposibles de olvidar. Cuando terminó su turno esa madrugada, decidió contarle lo ocurrido a uno de sus amigos, quien también trabajaba de noche en un lugar cercano. Para su sorpresa, el amigo le dijo que no era la primera vez que escuchaba algo parecido. «Esa tienda está en la carretera 85, ¿verdad? He oído historias de un hombre que aparece en las noches. La gente dice que no es humano». Carlos se rió nerviosamente, pero el miedo en sus ojos era evidente. Desde entonces no volvió a revisar las cámaras de seguridad, y aunque intentó olvidar aquella noche, no pudo. A veces, al cerrar los ojos, dice que puede ver claramente esas manos largas y delgadas colocando los artículos sobre el mostrador. Quizá nunca sepamos qué fue realmente lo que vio Carlos esa madrugada. Un fallo técnico, una alucinación causada por el cansancio, o tal vez algo que no pertenece a este mundo, algo que de vez en cuando se cruza en nuestras vidas sin explicación. Esta es la historia que nos mandó Carlos. Inquietante, ¿no? Lo más perturbador de estos encuentros es que no sabes si fue algo real, un error de percepción o algo que no debería estar ahí. Pero no nos detenemos porque la próxima historia nos lleva por un camino igual de extraño. ¿Y cómo se la están pasando? Espero que estén preparados, porque lo que viene a continuación hará que el ambiente se sienta aún más oscuro y perturbador. Esto apenas comienza. Nuestra segunda historia nos llega desde el municipio de El Cairo, en el Valle del Cauca, Colombia, y dice así: Hola, mi nombre es Diana y quiero compartir con ustedes algo que me pasó hace años, algo que me sigue persiguiendo hasta el día de hoy. No soy del tipo de persona que cree en fantasmas o cosas sobrenaturales, pero lo que viví aquella noche me hizo cuestionar absolutamente todo. Era un viernes cualquiera. Salí tarde del trabajo, como de costumbre, y decidí tomar un atajo por una carretera secundaria para llegar más rápido a casa. Y esa carretera, aunque un poco solitaria, siempre me pareció segura. Eran alrededor de las 11:30 de la noche. No había muchos autos y la luna apenas iluminaba el camino. La carretera estaba bordeada por un denso bosque, lo que le daba un aire más inquietante. Pero no estaba nerviosa, al menos no hasta que vi algo a lo lejos. En el borde de la carretera, bajo la tenue luz de un poste, estaba parado un niño. Llevaba un pantalón corto, una camiseta blanca y estaba descalzo. Me pareció extraño, pero mi primera reacción fue detenerme. Pensé que se habría perdido o que tal vez algo peor le había pasado. Bajé la ventanilla y le hablé. «Hola, ¿estás bien? ¿Dónde están tus papás?» El niño no respondió. Solo me miró fijamente con unos ojos oscuros que me hicieron sentir incómoda. Tenía algo extraño, como si estuviera fuera de lugar, como si no perteneciera a ese momento. Bajé del auto y me acerqué con cuidado. Él no se movió ni dijo nada, pero cuando estuve más cerca, noté que sus pies estaban sucios, cubiertos de tierra y pequeñas heridas. En sus manos sostenía algo que al principio no pude distinguir. «¿Estás perdido? Puedo llevarte a casa», le dije. Fue entonces cuando habló, y su voz me heló la sangre.
no quiero volver. Esa frase fue suficiente para que un escalofrío me recorriera el cuerpo, pero aún así intenté mantener la calma. ¿A dónde quieres ir? ¿Puedo ayudarte? El niño levantó una mano y señaló hacia el bosque, hacia un sendero oscuro que apenas se distinguía desde la carretera. Por favor, ven conmigo. No sé por qué, pero algo dentro de mí me dijo que no debía seguirlo. Algo en su tono, en la forma en que me miraba, me hizo sentir que si lo hacía, no regresaría. Retrocedí un paso y le dije, no puedo, pero puedo llamar a alguien para que venga por ti. El niño no respondió, solo bajó la mirada y con movimientos lentos dejó caer lo que tenía en las manos. Era una muñeca de trapo vieja, sucia, con manchas que parecían sangre seca. En ese momento escuché algo detrás de mí, un crujido en el bosque como si algo pesado estuviera moviéndose entre los árboles. Giré rápidamente, pero no vi nada. Cuando volví a mirar al niño, ya no estaba. Miré a mi alrededor, desesperada, llamándolo, pero era como si se lo hubiera tragado la tierra. Sentí el impulso de irme, de subirme al auto y alejarme de ahí lo más rápido posible. Pero algo me detuvo. La muñeca seguía ahí, tirada en el suelo. No sé qué me empujó a hacerlo, pero la recogí. Apenas la tuve en las manos, sentí un frío intenso que me recorrió todo el cuerpo. Y entonces lo escuché. Un susurro, bajo, casi imperceptible, pero estaba ahí. Venía del bosque. No te vayas. No me quedé a averiguar qué era. Subí al auto y arranqué dejando la muñeca tirada donde la encontré. Mientras avanzaba, revisé por el retrovisor y juro que vi algo moverse entre los árboles, algo que no era el niño. Cuando llegué a casa, me encerré en mi cuarto y traté de convencerme de que todo había sido mi imaginación, pero no pude dormir. A las 3 de la mañana, me despertó un ruido en la sala. Parecía como si algo estuviera golpeando la ventana. Reuní el valor suficiente para asomarme y lo que vi me dejó paralizada. Ahí, de pie frente a la ventana, estaba el niño. Sostenía la misma muñeca de trapo y su rostro ya no era humano. Sus ojos eran completamente negros y su sonrisa era tan amplia que parecía partirle la cara. No sé cómo encontré la fuerza para gritar, pero cuando lo hice, desapareció. Desde esa noche, he tenido pesadillas constantes. Sueño con el bosque, con el sendero oscuro y con la voz del niño llamándome desde lejos. Lo más extraño es que, hace poco, un vecino me contó que, hace años, un niño desapareció en esa misma carretera. Lo último que se supo de él es que había estado jugando en el bosque con una muñeca de trapo, igual a la que vi esa noche. Hasta hoy, no puedo pasar por esa carretera sin sentir un nudo en el estómago, y cada vez que escucho el crujido de las ramas o el golpe de algo contra una ventana, siento que él sigue buscándome. ¿Fue un espíritu? ¿Algo más oscuro? No lo sé. Lo único que sé es que esa noche vi algo que nunca debí haber encontrado. ¿Les ha pasado alguna vez que sienten que alguien los observa, pero al voltear no hay nadie? ¿O que un lugar familiar se siente extraño, como si algo invisible estuviera acechando desde las sombras? Nuestra siguiente historia trata justamente de ese tipo de experiencias, así que prepárense, porque después de escuchar esto, dudarán la próxima vez que suban a un autobús nocturno. Esta historia nos llega desde Lima, Perú, enviada por Mariana, y les advierto que, si alguna vez han viajado en autobuses nocturnos, tal vez quieran pensarlo 2 veces después de escuchar lo que le pasó a ella. Mariana es enfermera, tiene 28 años y estaba acostumbrada a trabajar en turnos nocturnos donde la ciudad duerme pero el hospital no. Todo empezó como cualquier otra noche, o al menos eso pensó ella. Aquí está su relato, escrito con sus propias palabras. Hola, soy Mariana y esta historia la he contado pocas veces porque siento que la gente no me creería.
pero quiero compartirla porque todavía no puedo explicarla. Era una noche común en mi trabajo. Había tenido un turno largo y pesado, de esos que te dejan exhausta. Salí del hospital cerca de las 11:30 de la noche y, como siempre, caminé hasta la parada de autobuses. A esas horas, las calles estaban casi vacías. Había un silencio raro, un ambiente pesado, pero no le di importancia. El autobús llegó poco después de las 11:45. Era uno de esos vehículos viejos, con luces parpadeantes y asientos gastados. Subí, saludé al conductor y me fui a la parte trasera, mi lugar habitual. Dentro había pocas personas, 2 jóvenes entretenidos con sus teléfonos y un hombre mayor dormitando en uno de los primeros asientos. Todo parecía normal. Me senté junto a la ventana, apoyé la cabeza en el vidrio frío y dejé que el movimiento del autobús me relajara. El viaje transcurría como siempre. Las luces de la ciudad pasaban lentamente y yo empezaba a quedarme dormida cuando el autobús se detuvo en una parada que no reconocía. Abrí los ojos y miré hacia la puerta. Estábamos en un cruce desolado, rodeado de sombras, y fue entonces cuando lo vi. Un hombre subió al autobús. Era alto, delgado, y vestía un traje negro impecable, algo completamente fuera de lugar a esa hora. Llevaba un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro y en su mano sostenía un maletín negro. Lo observé mientras caminaba por el pasillo. Había muchos asientos vacíos, pero él se dirigió directamente hacia mí y se sentó frente a mí. Sentí un escalofrío, pero intenté ignorarlo. Tal vez solo era un pasajero más. Sin embargo, había algo extraño en él, algo que no podía explicar. Aunque no levantaba la cabeza, sentía que me estaba mirando. Decidí romper el silencio. «Buenas noches», le dije, tratando de sonar amable. Él no respondió, ni siquiera hizo un gesto. Era como si no me hubiera escuchado. Intenté distraerme sacando mi teléfono, pero cuando intenté desbloquearlo, la pantalla parpadeó y se apagó. Revisé la batería, pero parecía completamente muerto. Entonces las luces del autobús comenzaron a parpadear. El vehículo frenó de golpe y las luces se apagaron por completo. El silencio era sofocante. Por unos segundos, todo quedó en penumbra. Cuando las luces volvieron, lo primero que hice fue mirar al asiento frente a mí. Estaba vacío. Me levanté de golpe, buscando al hombre con la mirada. Los otros pasajeros también habían desaparecido. Todo el autobús estaba vacío. «¿Hola?», dije, con la voz temblando. Caminé hacia la parte delantera, esperando encontrar al conductor, pero su asiento estaba vacío. El autobús estaba detenido en medio de una carretera oscura, rodeada de árboles que parecían cerrarse sobre el camino. No reconocía el lugar. De repente, un golpe seco rompió el silencio. Era un sonido fuerte, como si alguien estuviera llamando a la puerta trasera del autobús. Me di la vuelta lentamente, con el corazón latiéndome con fuerza. Ahí estaba él. El hombre del traje negro y el sombrero de ala ancha estaba de pie en medio de la carretera. Aunque el sombrero cubría su rostro, podía sentir que me estaba mirando. El autobús comenzó a moverse por sí solo. Tropecé al intentar mantener el equilibrio y caí al suelo. Me levanté rápidamente, tratando de llegar al asiento del conductor, pero los frenos no respondían. El autobús avanzaba lentamente, como si algo invisible lo estuviera guiando, directo hacia el hombre. Quería gritar, pero mi voz no salía. Cerré los ojos, esperando lo peor. Cuando los abrí, todo estaba en silencio. El autobús estaba estacionado frente a mi casa. Bajé tambaleándome con la mente todavía en blanco. Miré alrededor, buscando algún rastro de lo que había sucedido, pero todo estaba en calma. La calle estaba tranquila, como siempre. Entonces lo vi. Tirado en la acera justo frente a mi puerta estaba el sombrero de ala ancha. Me quedé paralizada, incapaz de moverme por lo que parecieron minutos.
Finalmente reuní el valor suficiente para entrar a mi casa y cerrar la puerta con fuerza. Esa noche no dormí. No podía dejar de pensar en lo que había pasado. Intenté convencerme de que todo había sido un sueño, una alucinación causada por el cansancio, pero algo en mi interior sabía que no era así. Desde ese día dejé de tomar autobuses nocturnos. Sin embargo, a veces, mientras trabajo en el hospital, siento que alguien me observa desde el reflejo de las ventanas. Y cuando camino por los pasillos vacíos, escucho pasos detrás de mí, pasos que no deberían estar ahí. No sé quién era ese hombre ni qué quería de mí. Lo único que sé es que desde aquella noche mi vida no volvió a ser la misma. ¿Qué les parece, amigos? ¿Qué harían si se encontraran con alguien como el hombre del sombrero? Hay cosas que pasan a nuestro alrededor que no tienen explicación y quizá es mejor no buscarlas. Si estás disfrutando de estas historias tanto como nosotros disfrutamos compartirlas contigo, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más relatos únicos y aterradores. Además, queremos escuchar tus experiencias. Si tienes una historia inquietante o misteriosa que quieras compartir, envíala al correo electrónico del canal. Tal vez sea la próxima en ser contada aquí. Recuerda que cada relato nos acerca más al lado oculto de las cosas. Y ahora prepárate, porque lo que viene a continuación es una historia que no olvidarás fácilmente. Hola, mi nombre es Julio y quiero compartir una experiencia que marcó mi vida para siempre. No soy un hombre perfecto y antes de que ocurriera esto, era alguien que fácilmente podría considerarse un desastre como esposo y padre. Pero aquella noche me cambió para siempre. Hace unos años vivía en León, Guanajuato, con mi esposa Ana y nuestros 3 hijos, Diego, de 12 años, Sofía, de 9, y el pequeño Mateo, de apenas 5 años. Ana siempre fue una mujer increíblemente paciente, pero yo abusaba de su bondad. Salía todas las noches con amigos, gastaba el dinero en alcohol, y cuando llegaba a casa, lo hacía borracho y sin ánimos de convivir con mi familia. Una de esas noches fui a una fiesta en una colonia cercana, en Las Ilamas. La reunión terminó alrededor de las 2 de la mañana. Había bebido bastante, como de costumbre, y decidí regresar caminando a casa. Mi colonia, San Juan Bosco, no estaba lejos, apenas unos 30 minutos a pie. Además, el alcohol me hacía sentir invencible. No tenía miedo de nada. Mientras caminaba por las calles desiertas, sentí que alguien me seguía. Volteé y vi a un hombre acercándose. Era alto, delgado, y llevaba un sombrero ancho y un abrigo oscuro que parecía demasiado pesado para la cálida noche. Y aunque su rostro parecía amable, había algo en su expresión que resultaba difícil de definir. Cuando me alcanzó, me saludó de forma cortés. «Buenas noches, amigo. ¿Hacia dónde vas?», le respondí sin dudar. «A casa, en San Juan Bosco». Para mi sorpresa, el hombre sonrió y dijo: «Qué coincidencia, voy en esa dirección». Comenzamos a caminar juntos. Al principio, la conversación fue casual, hablando sobre el clima y la tranquilidad de la noche. Pero conforme avanzábamos, las cosas empezaron a ponerse extrañas. El hombre comenzó a mencionar detalles sobre mí que nunca le había contado. «Tienes una familia hermosa», dijo con un tono tranquilo. Me detuve un momento. «¿Cómo sabes eso?». Él solo sonrió. «No importa cómo lo sé. Lo que importa es que tienes a una esposa que ha soportado demasiado y 3 hijos que se duermen esperando que algún día llegues temprano para cenar con ellos». Sus palabras me dejaron helado. Intenté bromear para romper la tensión. «¿Acaso me estás espiando?». «No hace falta espiarte, Julio. Tus acciones hablan por sí solas», respondió. Su voz era calmada, pero había algo en su tono que me inquietaba profundamente.
Intenté cambiar de tema, pero el hombre siguió hablando, cada vez con más precisión. ¿Cuántas veces has prometido cambiar? ¿Cuántas veces has jurado a Ana que no volverías a llegar borracho, que dejarías de gastar en fiestas mientras ellos pasan necesidades? Sentí que el estómago se me revolvía. Nadie sabía esas cosas, ni siquiera mis amigos más cercanos. Me detuve y lo enfrenté. ¿Quién eres tú? Él simplemente se encogió de hombros. Eso no importa ahora. Lo que importa es que te estoy dando una advertencia. Seguí caminando, tratando de alejarme de él, pero el hombre no se detenía. Su voz, aunque tranquila, se volvía más dura con cada palabra. Julio, escucha bien. La vida no da muchas segundas oportunidades, y tú estás agotando la tuya. Cambia. Corrige lo que has hecho, porque si vuelvo a cruzarme en tu camino, no será para hablar. Y créeme, no querrás saber qué ocurre cuando alguien no aprende a tiempo. No sabía qué responder. Una mezcla de miedo y confusión me invadía, y para ese momento el efecto del alcohol ya me había pasado. Mi mente estaba completamente lúcida, y lo que estaba sucediendo frente a mí era real. No había forma de que estuviera delirando. Finalmente, llegamos a una esquina donde el camino se dividía. El hombre se detuvo y extendió su mano para despedirse. Al principio, dudé, pero no quería parecer cobarde, así que la estreché. Fue en ese momento cuando lo sentí. Su mano no era una mano, era como un casco de animal muy duro. Sus dedos largos, muy toscos, y sus uñas muy largas me hicieron estremecer. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Solté su mano de inmediato y di un paso atrás. El hombre sonrió, pero esta vez su expresión era diferente. Sus dientes eran extrañamente puntiagudos y su mirada tenía algo que no era humano. Recuerda lo que te dije, Julio. Esta es tu última oportunidad. Sin decir más, se dio la vuelta y caminó hacia la oscuridad. Lo vi desaparecer, pero el sonido de sus pasos resonaba como el golpeteo de pezuñas contra el suelo. Llegué a casa temblando. Ana estaba despierta, preocupada por mi tardanza. Sin decirle una palabra, me arrodillé frente a ella y comencé a llorar. Le pedí perdón por todo, por las veces que llegué borracho, por las noches que los dejé solos, por el hombre egoísta que había sido. Ella me miró con los ojos muy abiertos, completamente sorprendida. Nunca me había visto así. Dio un paso hacia atrás como si no supiera si debía confiar en mí o no. ¿Qué te pasa, Julio?, preguntó, su voz llena de incredulidad y algo de miedo. Nunca hablas así. Yo temblaba, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Ana, algo me pasó en el camino a casa, algo que no puedo explicar. Su expresión cambió de preocupación a desconcierto. ¿Qué viste? ¿Qué te hizo estar así?, insistió sin moverse. Le conté lo que había sucedido, cómo había conocido a aquel extraño y lo que me había dicho. Cuando mencioné su última advertencia y cómo su mano no era humana, vi cómo la incredulidad en su rostro se transformó en algo más. Miedo. No sé si fue real o qué era, pero te juro, Ana, no estoy inventando esto. No quiero perderlos a ti ni a los niños. Quiero cambiar, le dije con la voz quebrada, esperando que pudiera entender lo que estaba sintiendo. Ella permaneció en silencio por un momento, mirándome fijamente. Finalmente dejó escapar un suspiro largo y se acercó. Esto es difícil de creer, pero si de verdad lo que dices es cierto, más vale que no lo tomes a la ligera, Julio. Más vale que cambies, porque no sé si volvería a confiar en ti si rompes esta promesa. Su abrazo fue fuerte, pero había una mezcla de esperanza y advertencia en sus palabras. Era ahora o nunca. ¿Qué opinan de esta última historia? Parece increíble, ¿verdad? Pero el misterio no termina aquí. Si ya estás intrigado con lo que escuchaste hoy, no puedes perderte nuestras historias de carretera. Imagina encontrarte con alguien en el camino que parece normal, pero cada palabra que dice
te lleva a un abismo de lo desconocido, o una parada en una gasolinera que simplemente no debería estar ahí. Son relatos que te harán pensar 2 veces antes de viajar solo de noche. Está todo ahí esperándote. Si no lo has visto, ya sabes dónde continuar.